Entrevista a Victoria Gabaldón realizada por Atocha Aguinaga. Victoria Gabaldón es periodista y gestora cultural, fundadora y directora de la revista Mamagazine, una revista cultural que cuestiona y celebra la maternidad moderna a través de testimonios, reportajes y contenidos sobre literatura, vivencias, cultura y actualidad. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Victoria Gabaldón, directora de la revista Mamagazine. El proyecto Mamagazine ha cumplido 5 años. Son casi 2 trienios. ¿Qué balance provisional haces de este recorrido? Pues la verdad es que muy bueno, porque cada día es una aventura distinta. Mamagazine empezó como un proyecto digital, en un momento en el que mandaba lo digital y yo lo compaginaba además con otra ocupación que me daba mi sustento. Pero también en lo digital me di cuenta de que muchas veces cuando todo lo consumimos a través de redes sociales, es muy difícil que te quedes con un contenido o con una entrevista o con un testimonio. Lo más fácil es dar clic a una foto, poner un me gusta o un comentario muy breve y pasar a la siguiente. Entonces vamos consumiendo información, digo consumir a propósito, pero ahí nos quedamos, no nos acordamos de lo primero que nos ha gustado a las 9 de la mañana cuando son las 12 del mediodía. Entonces, como me daba mucha pena que la gente no llegase a los contenidos o a conversaciones que yo tenía, que quizá duraban media hora con alguien, o contenidos que estaban más trabajados, pensé que desde luego la pantalla no era el modo de acceder y de tener una lectura reposada, y por eso puse en marcha, a través de un proyecto de financiación colectiva, la versión en papel de la revista. Entonces, el balance ahora, después de todo este tiempo y de pasar del digital al papel, es súper positivo y se traduce en que se acaba de publicar el número 10 de Mamagazine, que cada vez tenemos más lectores, en que cada vez estamos en más lugares y hay mayor reconocimiento, y eso para una revista cultural que aborda la relación de la cultura y la maternidad con la alergia que a veces parece que da la palabra, pues es importante, así que el balance es súper positivo. Hablando del papel, entonces ha sido una apuesta de la que estás satisfecha, que continuáis entonces con esa apuesta. ¿También mantenéis una edición digital o cómo os planteáis el proyecto ya globalmente? El proyecto al final, pues como con todas las cosas que surgen ahora, necesita varias patas. Por supuesto hay una versión, hasta la página web, que tiene contenidos que se actualizan prácticamente a diario, está la versión en papel y luego hay una versión en PDF que nos sirve para llegar más lejos de las fronteras de nuestro país. Aún tengo que decir que aunque hay mucha gente que lee PDF de Mamagazine en cualquier país, también hay mucha gente que quiere que llegue a su país y que no le duelen prendas a veces pagar gastos de envío que son más caros que la propia revista. Pero sí, hay varios formatos y todos conviven, y aparte también cada vez hacemos más eventos, más presentaciones, más talleres, creamos más comunidad, porque al final yo creo que la red social tiene mucho que ver con la piel y con la charla y con compartir experiencias y miradas, y eso solamente se hace en directo. Como estamos en los soportes y los formatos, antes de abordar más los contenidos, pues vamos a hablar un poco de formatos. Partiendo del papel y de una apuesta rigurosa por el papel que habéis hecho, tiene una maquetación muy especial la revista, ¿no? Quisiera que nos contaras un poco esto, y luego también a la hora formal, o sea, a la hora de maquetación, de tipografías, de manejo de la ilustración, si habéis tenido algún referente o en otras revistas en el ámbito internacional, ¿cómo os habéis planteado un poco el tema formal de la revista? Pues la verdad es que es fascinante, porque cuando tú empiezas a crear una revista desde cero tienes la oportunidad de inventar, de mirar a otras publicaciones que te gustan y de intentar, ¿no?, como hacer un pequeño puzzle y hacer algo a tu medida. La máxima, quizá principal inspiración que tuvimos en el primer momento de lanzar Mamagazine con Ana Oroz, la directora de arte, fue una publicación que se llama The Skirt Chronicles. Esta fue la primera. Bueno, de hecho es que nuestro papel era el papel de esta revista. Intentamos
acercarnos o asemejarnos lo máximo posible a su look and feel porque era el que nos gustaba. Pero desde el número 1 hasta ahora la evolución también ha sido evidente. Tenemos muchas revistas en las que nos fijamos. Algunas son internacionales y otras son nacionales y muchas de ellas además también son revistas culturales. Pero la apuesta es siempre ir un poco más allá, buscar una nueva tipografía, aunque tengamos una tipografía clara que es la que mantenemos en todos los textos. Desde el inicio hasta ahora nos permitimos muchas licencias también con los títulos y con la creatividad. Como que cada vez tenemos menos miedo a innovar. Pero bueno, yo creo que aunque hay una línea muy común y muy reconocida en Mama Magazine, en todos los elementos que utilizamos, ese juego y meter cada vez más colores, cada vez nos divierte más y es evidente que ha habido una evolución hacia más imagen, no menos texto, pero sí más imagen y más ilustración, y para eso lo que hemos hecho también es aumentar paginación. La impresión al manejar la revista es que es una apuesta muy literaria. Desde luego. Y también que tiene mucho peso en la revista la entrevista. Entonces quería que, bueno, por un lado nos contaras un poco si esa impresión es una línea que vais a mantener, y después qué aporta la entrevista a la hora de añadir contenidos a la revista. A mí me cuesta mucho a veces explicar lo que es Mama Magazine, porque cuando tú dices que es una revista cultural sobre maternidad, hay gente, como te decía antes, que sale corriendo, porque lo materno como que no les interesa. Yo creo que nos debe interesar porque somos hijas e hijos y no madres o padres. No hace falta tener un hijo para hablar de maternidad. ¿Por qué pesa el testimonio? Pesa el testimonio porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de maternidad y la gente piensa que eso se traduce en la crianza, hablamos de consejos. Todo el mundo está dando instrucciones. O sea, hay miles de manuales ahora sobre la maternidad, pero para mí lo importante es el relato. O sea, yo no quiero dar instrucciones a nadie. Yo lo que quiero es que se lea qué les pasa a otras personas. Cuando yo me he sentido perdida, me he buscado en los libros, y esto no solamente pasa con lo materno, pasa también con el duelo. Yo perdí a mis padres y donde me encontré fue en la literatura. Entonces, por supuesto, tiene mucho peso la literatura, lo literario y el relato de quien escribe en esta revista, pero también tiene mucho peso otro tipo de contenidos que tienen que ver con lo cultural, con lo antropológico, con lo social, con la salud, por ejemplo, con las relaciones que mantenemos. Pero, por supuesto, la apuesta clara es la literatura y las expresiones culturales. Ya entrando en el eje de la revista, que es la maternidad. Entonces, la propia revista incluye pues una especie de subtítulo que se pone por encima, antetítulo, que es Maternidad honesta, maternidad brutal. Luego también dentro de la revista, en cada número dice editada en Madrid con amor y furia. Te quería preguntar un poco también al hilo de lo que estás comentando ahora. ¿Hay una necesidad combativa en este tema? Desde luego, porque es una revista también que se basa en el feminismo, y ahora mismo el feminismo es combate y es lucha. Desde luego que la hay. Hay un interés por destacar el trabajo de las mujeres, por ejemplo, y hay amor y hay furia. O sea, claramente, claramente. Una revista feminista, lo has dicho en algunas ocasiones, lo acabas de comentar ahora. Pues te quería comentar, feminismo y maternidad a veces ha sido una relación incómoda. O sea, la forma de entrar la maternidad dentro del planteamiento feminista pues es complicada, ¿no? ¿Dónde está la revista en el planteamiento feminista? Mira, cuando me he sentido perdida porque no he sabido cómo era este abordaje y he hablado con otras autoras y con otras mujeres que lo han estudiado, es donde también, vuelta a la importancia del relato, me he encontrado. Yo pregunté a una activista feminista dónde estaba la maternidad en el feminismo, y en un momento dado no me supo contestar bien, porque decía, bueno, es que el feminismo lo que ha hecho es no dar instrucciones a lo materno. Bueno, pero igual lo que ha hecho también es descuidar lo materno. Quiero decir, para mí, siempre que tengas la libertad de decidir por ti misma, también está que vuelvas prontísimo a tu trabajo, como que decidas que quieres quedarte un rato más criando a tus hijos, porque la crianza para mí también es un trabajo, lo que pasa es que no está tan valorado como otros. Entonces creo que por un lado ha habido un desentendimiento de lo materno desde el feminismo, pero por otro lado también sé que el feminismo no es solo uno, que hay muchos feminismos y los feminismos siempre han estado en lucha, ¿no? Ahora cuando hay tantas corrientes feministas, todas responden a lo mismo, y es a no saber quizá
que hay mucho feminismo dentro del feminismo y que lo que hay que hacer es intentar siempre llegar a acuerdos y no estar peleando, porque al final la necesidad de la pelea es la que hace que toda la lucha del feminismo se diluya. Dentro del planteamiento de la maternidad que hace la revista, en muchas ocasiones comentas tú personalmente o en entrevistas que he seguido tuyas, la cuestión de la maternidad, la madre imperfecta. Pues más allá de la madre imperfecta, también te quería comentar la cabida en ese planteamiento de la mala madre, en el sentido de, por ejemplo, Gornick. Entonces, está mucho en la literatura reciente una lectura, sobre todo las hijas de una edad, de un estatus, de un contexto social, económico, es contar las madres, no desde el reproche, pero sí poniendo encima de la mesa pues madres un poco tremendas, que al final, a las que al final esas hijas quieren. Pero ¿cómo es esta lectura de madre imperfecta, madre mala madre? ¿Cómo es ese planteamiento? ¿Se ve en vuestra revista esto? Hombre, primero está todo el tema malas madres, que por supuesto está ya muy explotado y muy claro. Luego está esa madre imperfecta, que es lo que yo defiendo. Defiendo por encima de todo porque yo he decidido políticamente ser esa clase de madre. O sea, he dejado de escuchar la obligación de ser la madre que está siempre, siempre, siempre ahí para todo. Porque eso no es posible. La perfección no es de este mundo. Y ya creo que tenemos bastantes estigmas, no como madres, sino como mujeres encima, como para encima cargarnos más piedras en la mochila que ya llevamos bastante cargada. Hay muchas autoras que ahora mismo están hablando de eso. Para mí una, por ejemplo, básica es Blanca Lacasa, ¿no? Con su libro Las hijas horribles. Yo cuando leí ese libro lo leí desde un punto que no era el que creo que era el común entre todas las lecturas, ¿no? Yo lo leí con una buena relación con mi madre, pero es que me di cuenta de que hay muchas malas relaciones con madres y muchas cosas que las hijas echan en cara a las madres. Y lo entiendo, porque al final la figura de la madre tiene tanta carga encima que es imposible que no sea prácticamente tu primer trauma. Quiero decir, grosso modo, estoy hablando de la generalidad. Pero también hay un punto en el que me molesta que se cargue todo sobre la madre y que sobre el padre no se cargue nada, básicamente porque la figura no tiene peso. Y me parece otra vez injusto que se cargue todo sobre la madre. Que ser madre no hace que seas la mejor persona del mundo siempre, te equivocas todo el rato. Yo siempre pienso, o sea, lo que digo muchas veces es que me pido perdón muchas veces antes de despertarme porque sé que me voy a equivocar a lo largo del día y sé que en algún momento mis hijos me van a sacar de quicio, pero también sé que puedo pedir perdón y también sé que puedo hacer una reflexión sobre eso. Entonces, imperfecta, políticamente imperfecta diría. O sea, mi función o mi misión ahora como madre es ser políticamente imperfecta, porque no, te decía igual antes, la perfección no es de este mundo. He entendido que has dicho en algún momento que no son madres perfectas, o sea, como madre perfecta, que es la que siempre está. ¿Eso no tiene también una carga que no es de perfección precisamente porque es generar en los hijos una sobreprotección? O sea, ¿eso cómo se compatibiliza, no? Pues la verdad, no lo sé. ¿Cómo se compatibiliza? No lo sé. Yo solamente sé que cada una hace lo mejor que quiere y que puede hacer las cosas, que a veces sobreprotegerá y otras veces hará lo contrario, que tiene encima de ella muchas mujeres y hombres que le han dicho cómo tienen que ser las cosas, que seguramente también lo que haya visto a su alrededor, no solamente su familia, sino las crianzas que tiene alrededor, le llevarán a pensar de una manera o de otra. O sea, lo que defiendo es que cada uno al final lo haga lo mejor que pueda, estando cómodo con su ser y con la carga que lleva detrás. Insisto en que me parece otra vez injusto que todo se cargue siempre en la figura materna, ¿no? Porque padres sobreprotectores también hay, ¿no? O sea, padres helicópteros también existen, pero es que al padre no se le critica nunca. Siempre es la madre, la madre, la madre, la madre. Te voy a hacer una pregunta que tú siempre haces en las entrevistas. Lo mejor y lo peor de la maternidad. Pues lo mejor son las personas. Yo tengo 2 hijos, una hija de casi 14 años y un hijo de 9, y lo mejor es levantarme por la mañana y verles las caras.
sin lugar a dudas. Lo mejor es que me han quizá provocado una nueva mirada. He abierto mi mente. Igual que viajas, para mí tener hijos ha sido una apertura de mente tremenda. Lo mejor es darme cuenta de que no son míos. El ser consciente de que no son mi propiedad, sino mi responsabilidad, y que son personas que no tienen por qué ser igual que yo, es lo mejor para mí. Entonces, ver cómo evolucionan y ver cómo yo me tengo que quitar esa rémora, ¿no? De, no, es que mis hijos, mis valores, bueno, mis hijos, mis valores no, sus valores, no tienen por qué coincidir con los míos. Y lo peor, sin lugar a dudas, es el miedo. Tienes miedo a que les pase algo, siempre tienes miedo a que sufran. Ese es el miedo con el que de repente ya convives y tienes que aprender a convivir es lo peor. Pero fíjate, te diría que lo peor de mi maternidad ha sido perder a mi madre. Porque realmente cuando perdí a mi madre empecé a sentirme mortal yo. Y a pensar en que mi falta podía afectar a mis hijos de alguna manera, ¿no? Pero sin lugar a dudas yo perdí ese lugar seguro y lo peor de mi maternidad es ejercerla sin mi madre. Volviendo a los contenidos de la revista, bueno, esto lo son también, ¿no? Pero bueno, en otra manifestación. La revista y el proyecto, lo estamos escuchando en tus propias palabras, es un proyecto tuyo muy personal. Entonces está muy vinculado, obviamente, a tu propia historia. Entonces en la revista se habla de criaturas, las criaturas, y de niños como pequeños, ¿no? Entonces, supongo que ese es tu ritmo vital en este momento. Parece que quizás a lo mejor deberían, o es una posibilidad, abrir ese panorama a los hijos adolescentes, las madres muy viejas, otros contextos económicos y sociales. ¿Eso es un planteamiento de la revista o eso es tu ritmo y entonces será cuando tengas tus hijos adolescentes o cómo te lo planteas esto? No, bueno, no es yo siento que soy un canal por el que circulan cosas, ¿no? Y está mi ritmo, pero está el ritmo de todas las personas que me acompañan en el proyecto. O sea, quiero decir, hay firmas como la de la escritora Sara Martín, que ella, por supuesto, está en ese momento de crianza de un bebé de 1 año y de un niño de 3, entonces ella escribe sobre eso. Yo no suelo escribir mucho sobre eso, pero sí hay contenido para adolescentes, además abordados desde la psicología en varios de los números. Hay abuelas, me acuerdo por ejemplo de Manuela Carmena, que ella hablaba de sus hijos, pero también hablaba desde otro punto. O sea, por supuesto, hace falta más contenidos, pero al final hay que hacer como un equilibrio entre todos los temas que se plantean bajo un paraguas conceptual de cada número. También se habla de no maternidad, por ejemplo, o se habla de familias heterodisidentes, ¿no? Como se llaman ahora a las familias que no son como la familia típica. Sí que creo que hay variedad, que falta mucho, por supuesto, pero es que, claro, no se puede abordar todo yo creo que lo que estamos haciendo es un camino y que en ese camino abordaremos cada vez más realidades, pero vamos abordando lo que buenamente podemos en el día a día. Pero no creo que haya una falta, no creo que haya tantos bebés, sino tantas madres, ¿no? Y madres que sus preocupaciones básicas a veces empiezan cuando empiezan el camino de la maternidad y se sienten perdidas. Luego se van sintiendo más acompañadas, pero ese es el momento en el que creo que la revista también puede de repente crear como un espacio seguro para ellas. Más allá de esta proyección que sí que nos comentas que tienes con la revista, de eso, otras edades de hijos, otras edades de madres, etcétera, abriendo así mucho el plano, en el aspecto, por ejemplo, internacional o en la cuestión de culturas muy diferentes a la nuestra, tenéis un planteamiento además también en el seno de ARCE que estamos, o sea, ARCE tiene una proyección internacional y de relación con Latinoamérica pues importante, sería también interesante, ¿no? Saber otras culturas, madres en otros contextos que no es el contexto europeo, occidental, económico y social de un segmento, ¿no? También hay precariedad y también hay otras culturas. ¿Tenéis algún planteamiento dentro de este balance que puedes hacer de seguir tirando, de abrir por ahí un camino también? Absolutamente. O sea, una de las cosas que siempre hemos querido hacer desde la revista
es tejer cada vez más lazos, especialmente con Latinoamérica. Porque además yo creo, pero esto es un sueño o un objetivo, por decirlo así, desde antes de que la revista en papel naciese. Tender lazos, conocer cómo son las cosas en otros lugares y sobre todo desde la cultura, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos la facilidad del idioma para estrechar lazos. Pero es que también queremos vivirlo. O sea, a mí me encantaría. O sea, mi carta a los Reyes Magos de los años próximos es que los lazos que se establezcan de verdad. No solamente enviando un cuestionario, sino yendo a ver y yendo a conocer. Para esto, pues aún necesitamos un poquito, porque estamos todavía implementando la revista y dándola a conocer en lo local, que es España, ¿no? Pero vamos, proyectado ese deseo y que está en la hoja de ruta de la revista desde sus inicios, desde luego. O sea, esta revista no está hecha para quedarse aquí, está hecha para cruzar océanos. Y si bien es verdad que hemos tenido mucha facilidad con otras artistas europeas, como tú bien sabes y conoces y has sacado en la pregunta, para mí Latinoamérica es un foco y ¿sabes? Es como lo estoy viendo y necesito llegar, pero todavía me falta un poquito más de camino por hacer. También en lo social, ¿no? Te quiero decir, en eso que te digo, precariedad, no hay que irse tampoco a ninguna parte para encontrarla. Entonces, eso también forma parte de vuestro proyecto. Mira, hay una de las artistas a las que entrevistamos que ella siempre decía que si tu problema es que no tienes medios o no tienes tiempo para crear, que vaya tu obra también sobre eso, ¿no? Has abordado esta cuestión a lo largo de la entrevista al principio, pero quería profundizar un poco más también a partir de esta reflexión del tiempo que lleva la revista y el proyecto en marcha. ¿Para quién es la revista y para quién queréis que sea la revista? Pues como te decía antes, yo quiero que esta revista la lea todo el mundo sin que la palabra mamá le tire para atrás, que ya me parece lo suficientemente grave. Todos somos hijos. Entonces creo que la relación... ¿Y el perfil de vuestro lector? ¿Tenéis algo estudiado? Sí, hay como un 85% de lectoras mujeres y un 15% de lectores hombres. Y una de las cosas que más me gusta es que la gente da mucho feedback, porque al ser un proyecto que todavía no es inmenso, puedes tener una relación bastante cercana con mucha gente. Y una de las cosas que más me gusta cuando un lector hombre se aproxima para dar su opinión y su ánimo es que les hace replantearse la relación con sus madres. Y eso es muy bonito. Otros me dicen que se sienten interpelados porque muchas veces no entienden qué pasa en su casa o porque su pareja se queja de qué pasa con los niños o la carga mental o todas estas cosas, ¿no? Que estos problemas del día a día de lo doméstico que nos acucian. Así que me parece que también es muy interesante que se sientan interpelados y que lo digan, ¿no? Y que piensen en la revista como una lectura interesante. Muy bien. Para terminar, desde Arce, que es donde estamos, pues quisiera preguntarte un poco por Mamagazine, el contexto de las revistas culturales y tu visión hoy de las revistas culturales, el papel que desempeñan o que deberían desempeñar. Pues que para mí la cultura es un salvavidas. Y en momentos en los que estamos tan absolutamente intoxicados de información que no sabemos muy bien de dónde nos viene, que a veces queremos creernos algo solamente porque responde a lo que pensamos o a los valores que tenemos, hay tantos estímulos todo el rato y nos bombardean con tantas cosas y tenemos que estar todo el rato viendo si son verdad o mentira, que para mí una revista, primero, una revista impresa, y vuelvo a darle valor a lo impreso, negro sobre blanco, quiero decir, ahí no va a haber nadie en un foro que esté insultando con vehemencia o tirando hate, como dicen ahora, o beef, o no sé cómo dicen, como diría mi hija, a otros y creando debates y polémicas inservibles. O sea, creo que primero hay que destacar la valentía de la gente que edita en papel y que hace este producto para que se quede. Y creo que las revistas culturales versus otro tipo de publicaciones son revistas que han nacido para no irse a la basura una vez las lees, sino que se quedan en las estanterías y luego forman como una suerte de visión de una etapa de la sociedad. Y eso es muy interesante. Para mí son básicas. O sea, a mí me sigue gustando el objeto y creo que cada vez tenemos que hacer objetos más apetecibles y sobre todo que la cultura será lo que nos salve en tiempos de barbarie y por desgracia creo que estamos muy cerca de tiempos de barbarie. Muy bien, Victoria, pues muchas gracias.